Es muy común en las casas de familia que encontremos recuerdos, objetos que pertenecieron a personas, sobre todo aquellos objetos que nos recuerdan a nuestra madre. Si nuestra madre ya no está más en casa, si ya partió para junto a Dios, ciertos objetos, como un jarrón, una prenda de ropa, un chal, una fotografía, cosas que le pertenecieron, traen nuevamente la presencia de nuestra madre a nuestra casa. El día de hoy vamos a conocer la presencia de la Madre de las Madres, no en una casa, sino en las Sagradas Escrituras. La presencia de Nuestra Señora en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos prefiguras de María en el Antiguo Testamento. Acompañe con nosotros. Salve María, yo soy el Padre Tiago Geraldo. Vamos a acompañar el día de hoy las prefiguras de Nuestra Señora en el Antiguo Testamento. Por tanto, todo aquello que recuerda a Nuestra Señora en la Biblia antes de que ella naciera. A pesar de que Nuestra Señora está en la Biblia desde el primero hasta el último libro, ella está asociada a los principales acontecimientos narrados en la Biblia. La encarnación del propio Dios, la redención, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, y está asociada inclusive a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Nosotros tampoco podemos olvidarnos que Nuestra Señora es esposa del Divino Espíritu Santo, y el Divino Espíritu Santo es el principal autor de las Sagradas Escrituras. Entonces, sí podemos encontrar a Nuestra Señora en toda la Biblia. Vamos a acompañar hoy solo algunas prefiguras de Nuestra Señora en el Antiguo Testamento. ¿Han notado cómo muchas veces alguien tiene un cierto sentido natural y comienza a sentir, va a llover? Así también, nosotros tenemos una especie de una sensibilidad para presentir. Vendrá una lluvia de gracias. Vendrá Nuestra Señora. Y Nuestra Señora es aquella que es llamada por el Arcángel San Gabriel la llena de gracia. Como para Dios, todo es presente. En función del nacimiento de Nuestra Señora y después de la encarnación del propio Dios, toda la preparación en las Sagradas Escrituras es para este acontecimiento principal, central, la venida de Dios sobre la faz de la tierra. Muchas veces era común que una reina, cuando tenía que visitar a su reino, que el rey mandara heraldos, los heraldos del rey, para preparar el camino para la reina, y cuando ella llegara, iba a ser bien tratada. Así también en las Sagradas Escrituras, antes de que Nuestra Señora naciera, Dios envió como que a sus heraldos, los heraldos de Dios, preparando el camino de Nuestra Señora, para que cuando ella viniera a la faz de la tierra, ya estaba todo organizado, todo preparado para que ella fuera bien recibida. Nosotros podemos preguntarnos, ¿quiénes son los heraldos de Dios? Los heraldos de Dios son los profetas. Vamos a encontrar no solo en los profetas, sino comenzar por ellos, las imágenes de Nuestra Señora ya en el Antiguo Testamento y que se refieren a ella. La primera de todas las profecías acerca de Nuestra Señora está en el primer libro de las Sagradas Escrituras, que es el Génesis, capítulo 3, versículo 15, que va a decir lo siguiente. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, y ella aplastará a tu cabeza, y tú le herirás el talón. Entonces, es la primera vez que Nuestra Señora es mencionada en las Sagradas Escrituras. Así interpretan también los santos padres de la Iglesia, que es un depósito de la fe, también junto con las Sagradas Escrituras, para la Iglesia Católica. Ellos interpretan como siendo también aquí, Nuestra Señora. Entonces, Nuestra Señora es aquella que es mencionada por primera vez en choque, en combate con la serpiente, con el demonio, con los infiernos. Y eso hace referencia también al último libro de la Biblia, capítulo 12 del Apocalipsis. Va a decir esto:
apareció enseguida una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 2 estrellas. Después apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo. Y va a hablar sobre ese dragón rojo. Y al final dice, este entonces se irritó contra la mujer y fue a hacerle guerra al resto de su descendencia. Ese mismo interchoque, aquella misma guerra entre Nuestra Señora y la serpiente, Nuestra Señora y el dragón, nosotros la vemos atravesando, recorriendo toda la historia de la humanidad, entre el primero y el último libro de la Biblia. Ciertamente, muchos autores interpretaron como siendo la iglesia esta mujer. No están equivocados, pero el alcance es mucho mayor. No es solamente la iglesia, sino también se refiere a Nuestra Señora. Ellas no se excluyen, se completan. Y nosotros vemos aquí, por tanto, a Nuestra Señora como reina de la historia. Y toda esa lucha entre el bien y el mal está envuelta alrededor de la figura de Nuestra Señora. Nuestra Señora siempre fue y siempre será aquella que une, pero las personas se dividen por causa de esta figura. Ya en el cielo hubo una gran batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón. En la tierra también la figura de Nuestra Señora va dividiendo la historia junto con la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella en sí une, así como nuestro Señor Jesucristo también une. Es el punto de unión de todos aquellos que quieren ser buenos. Y vamos a ver, por tanto, en este paso de la historia, algunas figuras de ella que prefiguran a Nuestra Señora en todas las Sagradas Escrituras. Otra profecía, porque todavía estamos en el campo de las profecías, el Cantar de los Cantares, aquel libro poético, el libro bello, aquel libro que muestra el amor de Dios para con Nuestra Señora y de Nuestra Señora para con Dios, de Dios para con la Iglesia y de la Iglesia para con Dios. Vamos a encontrar frases como esta en el capítulo 2, versículo 2. Como un lirio entre las espinas, así es mi predilecta entre los hijos de Adán. Aquí habla de la virginidad de Nuestra Señora. Es un lirio que nace entre las espinas. Nuestra Señora siempre fue virgen, pero hay otros mensajes, otras prefiguras. En el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9, encontramos 4 de una vez. ¿Quién es esta que viene como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, y terrible como un ejército en orden de batalla? Aquí Nuestra Señora es comparada como la aurora, por tanto suave. Ella es bella como la luna. Ella refleja la luz del sol de nuestro Señor Jesucristo. También es terrible como ejército en orden de batalla. ¿Cómo podemos unir, encajar todas estas figuras? Muy fácil. Nuestra Señora, ella es como la aurora, porque ella es suave para con sus hijos, pero es terrible como ejército en orden de batalla para los infiernos y para los demonios. Entonces Nuestra Señora siempre va a ser suave y siempre va a ser terrible. Suave para los hijos, suave para aquellos que recurren a ella, terrible para los demonios que quieren perder a los hijos de ella. Vamos a encontrar todavía otras profecías. Estamos saltando una serie de profecías. Nos interesan solo algunas, para dar el sabor de las figuras de Nuestra Señora. Podemos encontrar muchas otras. Una de ellas que tenemos que mencionar, no puede dejar de ser mencionada, es la del profeta Isaías. Él va a decir una profecía mucho más clara en su capítulo 7. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa profecía, que es tan conocida de todos en general en la época de Navidad, es pronunciada en las lecturas de la liturgia. Esa profecía fue hecha 700 años, un poco más incluso, de Nuestra Señora y del nacimiento de Nuestra Señora, 700 años antes. Allí está Nuestra Señora, prefigurada en los labios de un heraldo de Dios, del profeta Isaías. Vamos a otro libro, ahora sapiencial, el libro de los Proverbios. Una frase muy interesante en el capítulo 9. La sabiduría construyó una casa y la fundamentó sobre 7 columnas.
Todas estas frases van a referirse a Nuestra Señora. Dios, la sabiduría eterna y encarnada, se encarnó y consiguió una morada. La morada de la sabiduría es el vientre purísimo de Nuestra Señora, pero se estableció sobre 7 columnas. ¿Qué son esas 7 columnas? Los santos padres, aquellos primeros que interpretaron las Sagradas Escrituras, aquella tradición de la Iglesia, va a interpretar como siendo las virtudes teologales en Nuestra Señora, fe, esperanza y caridad, y 4, las virtudes cardenales, justicia, fortaleza, templanza, prudencia. Y podemos preguntarnos, ¿pero no es nuestro Señor Jesucristo? Sí, nuestro Señor es la sabiduría, es Dios, es hombre verdadero. Por ejemplo, nuestro Señor no tenía fe, Él tenía la visión directa de las cosas. Entonces, en criaturas humanas, la que más tuvo fe fue Nuestra Señora. Entonces, allí están las 7 columnas de las virtudes teologales y cardinales, apoyadas donde Dios construyó la casa, que es Nuestra Señora, y habitó allí. Es muy bonito ir a través de los libros proféticos, libros sapienciales, viendo esas figuras, esas prefiguras de Nuestra Señora. Son esos recuerdos de nuestra Madre en el Antiguo Testamento que nos hacen sentir a Nuestra Señora. Nos hacen ver a través de esas imágenes a aquella que es la Madre de las Madres. Pero vamos a pasar para otra categoría de imágenes. No solo las profecías, las imágenes proféticas, sino las cosas, las situaciones. Por ejemplo, el arca de Noé. Noé, que construyó un arca para salvar al pueblo del diluvio. Esa arca prefigura a Nuestra Señora, porque aquellos que recurren a Nuestra Señora, así como aquellos que entraron en el arca, son salvados de la perdición. Y Nuestra Señora, por tanto, como que salvó la familia de Dios, la familia de aquellos que se unieron a su alrededor, porque de ella, en ella, estaba el Redentor. Ella contenía como el arca la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. También los que están junto con ella no se ahogan en el mar tempestuoso de los pecados y de las pasiones. Aquellos que están con Nuestra Señora, ella los trae a la superficie, y esos no mueren ahogados. Los que son salvados del diluvio son salvados también por medio de Nuestra Señora, porque Nuestra Señora salva a aquellos que están envueltos en aquel diluvio de pecados que el mundo puede intentar arrastrar. Y así serían otras figuras, solo en torno del arca. Pero comparemos ahora a Nuestra Señora no a un arca, no a un barco, sino vamos a comparar a Nuestra Señora a un fenómeno óptico, a un fenómeno meteorológico, el arco iris. Nuestra Señora también es comparada a este fenómeno, porque el arco iris, aquel fenómeno donde la luz del sol va a reflejarse en pequeñas gotas de agua y va a formar en general un arco. Pero puede ser otros formatos, pero el más famoso es este arco, con aquellos 7 colores. Nuestra Señora es comparada a este fenómeno, porque el arco iris es aquel que liga el cielo a la tierra, y Nuestra Señora fue aquella que unió a Dios a los hombres a través de la encarnación. Y los 7 colores del arco iris interpretan los santos, siendo los 7 dones del Espíritu Santo que están contenidos en Nuestra Señora. Bien, pasemos a otra. ¿Sabían que Nuestra Señora es comparada a una escalera? A este objeto, la escalera de Jacob. Cierta vez, Jacob estaba en estos cambios que él hizo. Él se durmió y tuvo una visión. Él vio una escalera que unía el cielo con la tierra, o la tierra con el cielo. Y en esta escalera, él vio a los ángeles subiendo y bajando. En esta escalera es símbolo de Nuestra Señora, porque Nuestra Señora es aquella que más fácilmente hace que las personas alcancen el cielo. Si alcanzar el cielo es difícil, teniendo una escalera es más fácil subir. En Nuestra Señora, en el lenguaje, en la visión de los santos, de los padres de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, es aquella que ayuda a los fieles a subir hasta el cielo. Es un apoyo, es una escalera. Hasta eso Nuestra Señora es comparada. Pero no acaba ahí. Nuestra Señora es comparada también a un vegetal, a una zarza, aquel arbusto de Moisés, donde Moisés recibió esa vocación a los 80 años de edad. Allí también una prefigura de Nuestra Señora. Puede ser de nuestro Señor, claro, de Dios, claro,
Pero donde está nuestro Señor está Nuestra Señora. Ya vimos que ella está asociada a los principales misterios de nuestra fe: encarnación, pasión y muerte, por tanto, la redención de la humanidad. Entonces, donde está nuestro Señor, también está Nuestra Señora. ¿Por qué ella es asociada a esta zarza? Porque esta zarza quemaba, pero no se consumía. Representa la concupiscencia, el fuego de las pasiones y de la concupiscencia. Consume a todos nosotros, hijos de Adán. Pero a Nuestra Señora no la quemó, porque ella era libre del pecado original. Ella fue concebida sin la mancha original, Inmaculada Concepción. También la zarza es este símbolo de Nuestra Señora. Además, que Moisés recibió la vocación de él en este momento para liberar al pueblo elegido de la esclavitud de los egipcios, así también Nuestra Señora recibe la vocación de ella de liberarnos de la esclavitud del demonio, de la esclavitud del pecado. Es la vocación de ella, trayendo a Dios a la tierra y operando la redención. Ahora, Nuestra Señora es comparada a la lana, al tejido, porque nosotros tenemos el velo de Gedeón. Recordando la historia de Gedeón, él coloca aquel velo de Gedeón de él para que la lluvia, el rocío, viniera sobre el primero sobre el velo y después solamente en la hierba, para probar que él había recibido la misión de Dios de hacer un ejército y liberar al pueblo de Dios. Y todo eso está en las Sagradas Escrituras. Todos esos símbolos, esas prefiguras de Nuestra Señora. Primero, la lana es retirada de la oveja sin lastimar a la oveja. Así también Nuestra Señora. Ella trajo la salvación sin herir su virginidad. Muestra a través de ese símbolo que ella fue virgen antes, durante y después del parto. Pero no solo a través de este símbolo. Cuando todo el rocío del cielo cayó solo sobre la lana y no sobre la hierba, como dice la historia de Gedeón, muestra que Nuestra Señora recibió todas las gracias, es mediana de todas las gracias, mientras que la humanidad necesitaba las gracias a través de ella. Y al contrario, cuando cayó el rocío sobre la hierba en la historia de Gedeón y solo el velo quedó seco, significa que el pecado original cayó sobre toda la humanidad y solo ella quedó intacta. Bien, podríamos contar muchos otros símbolos de Nuestra Señora. Por ejemplo, el Arca de la Alianza, el Paraíso de Delicias, el Árbol de la Vida, el Tabernáculo, el Altar de los Sacrificios, el Candelabro de Oro, la Torre de David, la nube profetizada por San Elías, el Panal de Sansón, la Estrella de Jacob, la Estrella del Mar, la Estrella de la Mañana. Son muchos. Vamos a pasar a otra categoría de prefiguras de Nuestra Señora en el Antiguo Testamento. Las mujeres. Eva también es una prefigura de Nuestra Señora, porque ella fue la madre de la muerte. Trajo la muerte para todos los seres humanos. Nuestra Señora es la madre de la vida. Eva oyó al ángel decaído, Satanás. Nuestra Señora oyó a uno de los ángeles que están delante de la presencia de Dios, el arcángel Gabriel. Otra figura de Nuestra Señora. Estamos solo mencionándolas. Podríamos desarrollar cada una de estas figuras. Sara, que fue la madre de Isaac. Ella, por tanto, ofreció al hijo a Dios para ser inmolado por Abraham, su padre, pero acabó no siendo inmolado. Nuestra Señora ofreció a su hijo y él fue inmolado por Dios Padre, que fue Jesucristo en lo alto de la cruz. Otra figura, Rebeca, que consiguió la bendición para su hijo más frágil. Así también ella es una prefigura de Nuestra Señora. En Nuestra Señora, ella protege y consigue la bendición para nosotros, sus hijos frágiles, que no mereceríamos la bendición de Dios. Raquel, la esposa más amada de Jacob y madre de José de Egipto, aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos en Egipto y después operó la salvación de los propios hermanos. También es una prefigura. Nuestra Señora dio a luz a Jesucristo, que fue vendido por Judas, uno de sus hermanos, uno de los apóstoles. Pero después con esto se operó la salvación, la redención para todos nosotros, los demás hermanos. María, la hermana de Moisés, cuando atravesaron el Mar Rojo, es otra prefigura de Nuestra Señora. Allí los santos, los
padres de la iglesia ven una prefigura. Así que atraviesa el Mar Rojo, ella empuja a todo el pueblo para hacer un cántico a Dios en agradecimiento. Nuestra Señora también hace que nosotros atravesemos el Mar Rojo. Ella atravesó el Mar Rojo de la Pasión, el mar de sangre, y después pudo cantar el cántico de salvación, de la redención. Otra prefigura, Abigail, que después se volvió esposa de David, pero en esa época ella se acercó humilde del rey David. Y Abigail pidió misericordia para su casa, para que David no matara a sus parientes. Así Nuestra Señora también se presenta delante de Dios y le dice que no se vengue de nosotros a pesar de que seamos pecadores. Y Dios la toma para sí. Ella es el tesoro de Dios. Son muchas las figuras. Débora, aquella profetisa que fue en campo de batalla para con la presencia de ella derrotar a los ejércitos enemigos. Nuestra Señora, por su simple presencia, derrota a todos los infiernos. Judith, que cortó la cabeza de Holofernes, el general enemigo. Ella no tenía vanidad. También Nuestra Señora, sin vanidad, pudo cortar como que la cabeza de los demonios que quieren derrotar a los hijos de Dios. Son imágenes que los santos y la Iglesia toman para hacer una prefigura de Nuestra Señora. Aquí tenemos imágenes de ella. Otra prefigura. Susana, por su castidad, por su inocencia, ella es una prefigura de Nuestra Señora. Esther, aquella reina que por sus oraciones trajo la salvación a aquellos que no tenían salvación. Nuestra Señora también, a través de sus oraciones, consigue salvar a aquellos que ya están condenados. Y así podríamos también multiplicar las figuras de Nuestra Señora en el Antiguo Testamento. Vamos a detenernos, por tanto, ya habiendo visto profecías, objetos y damas en el Antiguo Testamento, dar solamente una prefigura que vale la pena analizar un poco más profundamente, que son las ciudades de refugio. Tal vez no conocidas por muchos, pero es una de las profecías, prefiguras, mejor dicho, más bellas de Nuestra Señora en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es el origen de esta ciudad de refugio? Ellas se remontan a Moisés. Ellos habían salido de Egipto y habían recorrido 3 meses hasta llegar a lo alto del monte Sinaí, donde estaba Moisés y el pueblo al pie de la montaña. Moisés, cuando conversaba con Dios, Dios respondía a través del trueno, de señales, de relámpagos, de fuego, y todo el pueblo atónito, mirando a Moisés en lo alto del monte. En este momento, Dios concede a Moisés el decálogo, los 10 mandamientos. Pero no son solo los 10 mandamientos que Dios concede en lo alto de la montaña, una serie de otras leyes. Dios va a promulgarlas allí. Y una de estas leyes se refiere justamente a estas ciudades. Dice lo siguiente: aquel que hiera mortalmente a un hombre será muerto. Pero si nada premeditó y Dios lo hace caer en sus manos, yo le fijaré en un lugar donde pueda refugiarse. Ese lugar Dios nunca lo dijo a Moisés, porque ellos estaban fuera de la tierra prometida. Se demorarían por lo menos 40 años para saber cuál sería el lugar de estos que eran los asesinos. Asesinos involuntarios, que mataron a una persona sin querer. Y la propia Escritura va a dar un ejemplo, que es matar a una persona de forma involuntaria. 2 hombres van hasta el bosque, y cuando están cortando leña, el hacha se escapa, o escapa la parte de metal. Alcanza al otro y lo mata, de forma involuntaria. Era su amigo. Pero por las leyes en el Antiguo Testamento, el pariente más cercano de aquel que murió debería vengarse, y era llamado el vengador de sangre. Debería perseguir al asesino y matarlo, aunque de forma involuntaria. Por esto, Dios estableció, cuando llegaron a la tierra prometida y la conquistaron a través de Josué, que fue quien conquistó la tierra prometida, ellos dividieron toda la tierra prometida en tribus, menos una tribu, que no tenía un territorio propio. Era la tribu de los sacerdotes, la tribu de Leví. Esa tribu
había 48 ciudades que pertenecían a la tribu de Leví, pero no era una tribu junta. Eran 48 ciudades esparcidas por todo el terreno prometido, todo el territorio de la tierra prometida, y quedaban dentro de las otras tribus. Y 6 de esas ciudades eran conocidas como la ciudad de refugio, donde, yendo este asesino involuntario, conseguiría el perdón. Conseguiría entrar, refugiarse para no ser muerto por el vengador de sangre. En estas ciudades, él debería ir a estas ciudades. Y cuando llegara a las puertas de la ciudad, debería golpear y esperar a que los ancianos de la ciudad, los antiguos sacerdotes, subieran las murallas y preguntasen qué sucedió. Él debería contar la historia, y si ellos pensaran que era inocente, abrirían las puertas para que él entrara. Las puertas se cerrarían y él era juzgado en la ciudad. Y si fuese considerado inocente, el vengador de sangre que venía detrás no podía hacer nada contra él. Solo podría salir de la ciudad cuando muriera el sumo sacerdote de Jerusalén. Así que él muriera, las puertas serían abiertas y él podría volver a su familia, y el vengador de sangre ya no podría hacer nada contra él, porque si lo hiciera, él es quien sería muerto, el vengador de la sangre. Entonces ahí, según la ley, él estaría libre, pero debería permanecer viviendo un cierto periodo junto con los sacerdotes en una de las ciudades de refugio. Y para facilitar la llegada hasta la ciudad, porque podría ser que él fuese capturado en medio del camino, Josué constituyó en el río Jordán 6 ciudades, 3 de cada lado, 2 al norte de cada lado del Jordán, 2 al centro y 2 al sur, lo que facilitaba esto. Ahora bien, pasados no sé cuántos, 1000 años, 3000 años, más o menos, de estos hechos de Josué en la ciudad de refugio, ¿qué resta de las ciudades de refugio hoy en día? Pues estas ciudades de refugio son una prefigura de Nuestra Señora. Dios podría haber hecho millares de ciudades de refugio. Todas esas ciudades fueron extinguidas para tener solo una ciudad de refugio, la Santísima Virgen. El corazón inmaculado de Nuestra Señora es la verdadera ciudad de refugio. Es una sola, que no necesita tener una serie de condiciones. No es solo para los asesinos involuntarios, es para cualquier pecado, es para los asesinos voluntarios también. Desde que la persona esté arrepentida, busque exilio en el corazón de Nuestra Señora, ella nos acoge. Y, al contrario de la ciudad de refugio, de este corazón nosotros nunca más querremos salir. Cuando una persona encuentra el corazón de María Santísima, ella se refugia en esta ciudad y no sale nunca más de ese corazón, porque se dio cuenta que ese corazón es la verdadera ciudad antes de llegar al cielo. En la tierra es la ciudad más maravillosa. Es el jardín del Edén, del que Adán y Eva fueron expulsados. Mucho mejor que ese jardín del Edén es el corazón de María Santísima. Y en ese corazón, el vengador de la sangre, el demonio que viene detrás de nosotros para querer llevar nuestra alma al infierno, no puede entrar. Y también Dios tampoco se venga de nosotros, no nos condena, porque estamos refugiados en esa ciudad. Por tanto, el pecador encontrará allí un aliento junto a la Santísima Virgen. Evidentemente, después de que nosotros somos acogidos por Nuestra Señora, ella nos conducirá a una buena confesión. Pero sobre todo, lo que debemos tener en vista es que Nuestra Señora nos va a acoger, independientemente de lo que nosotros hayamos hecho. Nosotros debemos buscar en la Santísima Virgen, esa Madre de las Madres, en este corazón maternal que ya no tiene fronteras en todas las razas, países del mundo entero. Nosotros tenemos dónde refugiarnos. Si nosotros vemos cuánto podemos sentir el perfume de esa Madre en el Antiguo Testamento, en profecías, en lugares, imágenes y también en mujeres, sobre todo ahora en el corazón inmaculado de ella, todos somos invitados a entrar. En esta que es la reina del Génesis al Apocalipsis, es la reina también no solo de la historia, sino de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dar una bendición para todos aquellos también que quieran refugiarse en este Inmaculado Corazón, aquí en la tierra y mucho más en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.